estar leyendo en el Evangelio de Judas. El Evangelio de Judas, el único capítulo, 1, verso 3, dice así. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Oramos. Amado Señor, te damos gracias. Gracias por permitir, Señor, que nos reunamos en esta noche delante de tu presencia para oír tu voz. Tú sabes que te necesitamos. Somos tu pueblo y nosotros caminamos al son de tu palabra. Por eso te rogamos que tu Espíritu Santo llene nuestro corazón, abra nuestra mente, nuestros pensamientos y en todo nos ilumines y nos dirijas. Señor, tu bendición sea sobre de tu pueblo. Abra nuestro entendimiento para comprender todas las cosas. Gracias. Muchas gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Nosotros hablamos la vez pasada referente al valor que tiene el alma y que si hay que comprar el alma, ¿cómo se va a comprar si es de un valor incalculable el alma? Y eso nos llevó a nosotros cómo es que la fe que un día Dios puso dentro de nuestro corazón nos hizo entender cosas que nosotros no comprendíamos, porque nosotros no sabíamos de qué había detrás de la muerte. Mirábamos la muerte como el fin de todas las cosas, la persona muere al cementerio y ahí se terminó todo. Cuando vino el Evangelio sacó a luz la vida y la inmortalidad. Es decir, trajo a la luz que después de la muerte hay una vida después de la muerte. Y que según lo que la persona viva o haga o actúe, va a tomar una dirección, ya sea hacia arriba o ya sea hacia abajo, cielo o infierno. Y que la persona decidía de su vida qué era lo que iba a hacer, porque Dios simplemente le ofrecía el plan de salvación y no lo obligaba a nadie. Le mostraba cuál era el plan de salvación, qué es lo que tenían que hacer y cada uno de ellos decidía. Y de ahí en adelante, cada uno fue poniendo sus acciones en la caja de ahorro, ya sea en el tribunal de Cristo o ya sea en el gran trono blanco. Entonces, nosotros que hemos creído que el Señor operó en nosotros para poner esta fe, que vino justamente por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, al oír la palabra de Dios, Dios engendró justamente en nosotros la fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y esa fe que Dios puso en nosotros es justamente en contra de la que el diablo quiere combatirnos para que nosotros dejemos de creer en Dios. Usted mire a la gente que no cree en Dios en este momento, la gente que está enferma en este momento, está desesperada, su corazón está desesperado, tiene miedo, ¿qué hay más allá? ¿Qué hay del otro lado? Entra temor en su corazón, pero nosotros, lo que hemos creído, nosotros sabemos y estamos seguros y sabemos a dónde vamos, por lo tanto no tememos, no tenemos temor. Primero, porque estamos habitando bajo la sombra del Altísimo. Y segundo, porque a nosotros la muerte no nos va a venir a buscar, sino la vida nos va a venir a buscar. Por eso es que nosotros no tememos, estamos confiados, la gente está desesperada, cuidado, no toque acá, no toque allá. Es verdad que tenemos que tener cuidado, por eso tenemos que lavarnos las manos, no llevarnos la mano a los ojos, a la boca, que son las entradas, ojo, boca y nariz, la entrada del virus. Por eso decimos, usted sale para afuera, cuando vuelve a su casa, se lava con jabón bien las manos, de tal manera que no introduzca a su casa ningún virus que pudo haber pasado por donde usted pasó. Entonces, no es que nos falta fe, sino que nosotros tenemos que ser precavidos, porque Dios nos dio a nosotros una fe no para que tentemos a Dios. Porque alguien puede decir, sí, yo tengo fe, es verdad, Dios depositó en nosotros una fe, pero esta fe no es para que nosotros veamos que está andando una máquina y metamos la mano y decía, a mí no me va a pasar nada. Que venga el tren andando y me paro en la vía, a mí no me va a pasar nada porque yo creo que no me va a pasar nada. Va a ser lo último que va a decir seguramente.
Entonces la fe que a nosotros nos dio Dios es una fe para perfeccionar nuestra vida espiritual. Una fe que nos lleva a nosotros a creerle a Dios todo lo que Él dice. Por eso, si esta fe está actuando dentro de nuestro corazón, nosotros hemos estado viendo el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, está morando, está al abrigo. La fe a nosotros nos lleva a estar debajo de las alas del Altísimo. Entonces nosotros nos sentimos seguros. No tenemos miedo, no tenemos temor. ¿Por qué? Porque confiamos en Dios. ¿Qué nos lleva a esa confianza en Dios? La fe que Dios metió dentro de nuestro corazón. La gente está desesperada. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a tomar? ¿Qué esto? ¿Qué es otro? Y nosotros miramos a hombres de fe que hablan y dicen: no he visto justo desamparado, ni que sus hijos mendiguen pan. Y no lo dijo por tiempo de abundancia, sino en tiempo de escasez. En tiempo de escasez, porque nosotros lo que hemos creído, la fe en nosotros nos lleva a creerle a Dios. Y no estamos nosotros esperando del mundo o de las autoridades que están puestas en el mundo, sino que nosotros estamos esperando en Dios, porque nosotros sabemos que Dios es el que cierra la ventana de los cielos, o Dios es el que abre la ventana de los cielos, y lo que Él abre nadie la puede cerrar. Cuando Dios abre la ventana, nadie puede cerrar de bendición que caiga sobre de alguien. Y cuando Dios la cierra, por más que haga lo que haga, nadie va a poder abrir la puerta de la bendición. Nosotros, los que somos de la fe, nosotros esperamos la bendición ¿de dónde? ¿De quién? Del que dirige el país, del que gobierna, del intendente. Nosotros esperamos en el Señor, en Dios. Esa fe nos fue dada a nosotros de esperar en todo lo que Dios dice. Entonces nosotros tenemos que contender eficazmente por la fe que a nosotros nos fue dada. A nosotros Dios metió esa fe dentro de nuestro corazón, que es una fe que no es una fe que está muerta, sino que es una fe que está viva, una fe que se mueve, una fe que nos lleva a actuar. Por eso hemos estado viendo lo que decía el apóstol: añadí a vuestra fe virtud, es decir, acción. Esta fe que Dios nos dio a nosotros nos lleva a accionar en cuanto a todo lo que Dios dice. Por eso decimos que esta fe a nosotros nos lleva en un perfeccionamiento espiritual. No es una fe para decir: yo vivo por fe, no trabajo, pero yo levanto la mano, que Dios me envíe un cuervo que me traiga la carne como le hizo Elías. Esta es una fe de un perfeccionamiento espiritual de lo que creen. Esta es una fe que a nosotros nos lleva a una consagración tal que el Espíritu de Dios hace de nosotros su templo. Esto es una fe que nos lleva de tal manera, a tal punto, que nosotros lo que creemos entregamos la rienda de nuestra vida en la mano del Señor, porque sabemos que nuestra vida en su mano está segura. En su mano está segura. Por eso nosotros, los de fe, somos los que habitamos a la sombra del Altísimo. Somos nosotros los que estamos debajo de la sala del Altísimo. Estamos confiados como un leoncillo en nuestro amado Salvador. No tememos. No tememos de terror nocturno, no tememos de enfermedad que ande de día, que ande de noche, que ande paseándose. Nosotros confiamos en Dios, esperamos en Dios. Entonces nos fue dada una fe dentro de nosotros por la cual nosotros tenemos que pelear. Acá el apóstol dice bien clarito, Judas, que contendáis, es decir, que pelee. Dios le dio una fe dentro de su corazón y usted tiene que luchar para que esa fe crezca dentro suyo. No que mengue, sino que crezca, que su fe vaya creciendo cada día más en confianza en el Señor. Cuando nosotros leemos en el libro de Hebreo, capítulo 10, verso 35 en adelante, el libro de Hebreo dice así: no perdáis, y le habla Hebreo a los hombres que son de fe. Nunca son las cartas para aquellos que no han creído, son para los que son de fe. Dice: no perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Como diciéndole, no dejen de confiar en Dios. Han empezado confiando en el Señor, parece como que las cosas se salen de las manos de los hombres, pero nada se sale de la mano de Dios. Entonces dice: no perdáis vuestra confianza.
que nadie le haga retroceder, que nadie le haga volver hacia atrás de lo que usted ha creído, de lo que usted ha recibido, la fe que Dios metió dentro de su corazón, que ningún suceso lo haga retroceder. Por eso dice, no perdáis pues vuestra confianza. ¿Cómo va a dejar de confiar en Dios? Le pueden fallar los familiares, amigos, cercanos, aún el esposo, la esposa, aún los hijos, aún los padres, pero Dios nunca le va a fallar. Él va a ser su amigo fiel siempre. Los otros amigos pueden ser muy amigos y de repente darse vuelta, pero Dios jamás se va a dar vuelta en contra suyo. Él es su hijo, es un amigo fiable. Por eso dice, no perdáis vuestra confianza. No importa lo que pasó, no dejes de confiar en Dios, confíe, espere en el Señor. Él hará, Él va a contestar las peticiones que hay dentro de su corazón. Por eso dice, no perdáis vuestra confianza que tiene grande galardón. Así que hay recompensa para los que confían en Él. Hay recompensa. No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. Porque es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, Dios nos llama, ¿para qué nos llama a nosotros el Evangelio? Para que digamos somos hombres de fe y vivamos la vida loca, la vida humana, la vida sin Dios, y nosotros digamos, no, sí, yo tengo fe. Hay un montón que dijeron que tienen fe y que ya se fueron y que están esperando el juicio de ellos en el gran trono blanco. Y ellos decían que creían en Dios, porque no es suficiente creer en Dios. Todos dicen que creen en Dios, pero lo importante no solo es creer en Dios, sino creer a lo que Dios dice. Porque el que dice que cree en Dios y no crea lo que Dios dice, entonces su vida es un desastre, su forma de vivir es un desastre, porque el lineamiento de su vida es fuera de la voluntad de Dios. Pero aquellos que le creen a Dios, creen en Dios y crean lo que Dios dice, el lineamiento de su vida se acomoda a los caminos de Dios. Por eso cambia su pensamiento, su forma de actuar, de obrar. La maldad no tiene nada que ver con él. La iniquidad no tiene nada que ver con ellos. La iniquidad viene, opera, obra, pero ellos están firmes como un leoncillo esperando en el Señor. Están firmes. Por eso dice, no perdáis vuestra confianza que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia, porque habiendo hecho la voluntad de Dios, porque esta fe que a nosotros nos dio Dios, que nos lleva a confiar en Él, tiene que ver con la obediencia. No nos olvidemos que la fe de los escogidos de Dios va ligada con la obediencia. Entonces nosotros no solo creemos en Dios, sino que obedecemos a la dirección que Dios nos da, y eso a nosotros nos da confianza. Estamos confiados como un leoncillo. Sabemos lo que estamos haciendo. Sabemos nuestras obras. Dios conoce nuestra entrada, nuestra salida, nuestro acostarnos, nuestro levantarnos. Lo que pensamos, lo que hacemos, Él todo lo sabe. Entonces nosotros estamos confiados como un leoncillo en aquel que nos ama y que amamos, en nuestro Salvador. Por eso es que esta es una batalla, hermano, de la fe. Es una batalla de fe. Dice, no perdáis vuestra confianza. Dios no va a fallar, Dios no fracasa. El plan de Dios nadie lo puede deshacer. Dios trazó un plan y lo va a llevar adelante con la iglesia. Y la iglesia va a llegar al final en el plan del Señor cumpliéndose todas las cosas. Por eso es que el escritor dice, es necesaria la paciencia. Dice, porque habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Y cuál es la promesa? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en Él confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destruidora. Habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, no solamente tenemos fe, sino que obedecemos a lo que habla el Espíritu y nos da seguridad. Estamos seguros, sabemos a dónde vamos. No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por la fe.
y si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Cómo vive el justo? Por la fe. ¿La fe en qué? La fe en lo que Dios dice. Por eso dijimos, este camino de fe no es un camino, no, sí, yo tengo fe, el tren a mí no me va a hacer nada, voy a poner la mano, otra persona más sin mano. No me va a pasar nada, y le pasa. ¿Por qué? Porque esta fe que nos fue dado es una fe para creer en lo que Dios dice. Está después la fe de hacer milagro, que no es la persona, sino que es Dios el que opera milagro en las otras personas. Pero es un don de Dios, es una gracia del Señor. La fe que a nosotros nos fue dada no es una fe para ser tentado. Ahora, hermano, vienen estos momentos, algún hermano se enferma, pastor, estoy enfermo, ¿puede venir a orar? Sí, yo con gusto voy a ir, pero después de orar por usted no me voy a ir a chuparme los dedos. Me voy a lavar las manos porque corresponde así. No voy a estar tentando a Dios. Yo tengo fe en el Señor y yo sé que Él sana y que para Él todas las cosas son posibles. Con esa fe voy a pedir por usted. Y voy a estar confiado como un leoncillo, pero no voy a tentar al Señor mi Dios. No lo voy a tentar. Por eso lo que nosotros hacemos es justamente nos lavamos la mano, no porque tenemos miedo, tenemos fe y tenemos confianza en Dios, pero no vamos a tentar al Señor nuestro Dios, vamos a guardar todas las cosas y vamos a estar confiadamente en el Señor. Por eso dice, un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, pero el justo vivirá por la fe. Por la fe, vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. No nos olvidemos que nosotros estamos hablando de la fe de los escogidos de Dios, que no es, hermano, la fe de Noé. La fe de Noé, si bien era una fe en Dios, pero no era una fe que se transmitía, no era la misma fe que tenía Abraham. Noé no pudo transmitir a su descendencia la fe en Dios porque aparece Noé y luego desaparecen sus hijos. Sin embargo, cuando vamos a la fe de Abraham, nosotros vemos que Abraham recibió una fe que se transmitía, una fe que la transmitió a su hijo, una fe que su hijo la transmitió a su hijo y a su hijo y a su hijo y a su hijo. Y hasta el día de hoy llevan los judíos la fe en Dios recibida de Abraham. Una fe que se transmite. ¿Qué clase de fe cree que hemos recibido nosotros? Hemos recibido una fe para transmitirla. No es una fe para que muera con nosotros. Es una fe que nosotros tenemos que aprender a transmitirla a nuestros hijos. Tenemos que aprender a transmitirla a nuestros vecinos. Tenemos que aprender a transmitirla a las personas, a la gente. Para eso hemos sido llamados. Hemos sido hechos una luz en el mundo para que nosotros transmitamos la fe de los hijos de Dios. Transmitamos, le comuniquemos fe a aquellos otros que nos escuchan, hermano, para que crean en el Evangelio. Esa fe es la que fue metida dentro de nosotros. Es decir, una fe que nos da seguridad. Por eso, en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 5, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le habla de la fe que estaba en él, diciendo así, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Escuche bien, la fe no fingida. ¿Y qué tipo de fe es esa fe que no es fingida? ¿Sabe qué tipo de fe? Ese tipo de fe es aquella fe que habiendo hecho la voluntad de Dios obtiene la promesa. Habiendo hecho la voluntad de Dios. Una fe fingida es una fe, yo creo en Dios, pero yo hago lo que yo quiero. Yo creo en Dios, pero la rienda de mi vida la llevo yo. Yo creo en Dios, pero lo que Dios dice, no, yo hago lo que yo siento. Es una fe fingida. ¿Sabe por qué? Porque es una fe que va ligada con la desobediencia. ¿Y sabe por qué? Porque es una fe que no tiene vida. No tiene vida. Como no tiene vida, entonces no produce. Sin embargo, nosotros miramos, hermano, a esta familia, la abuela, la madre y el hijo. Y cuando habla Pablo de esta fe, dice, esta fe habitó primero en tu abuela Loira. No era una fe muerta, ni tampoco era una fe fingida, sino que era una fe verdadera. Una fe que iba ligada con la obediencia, que obedecía a lo que el Espíritu y a lo que Dios mandaba en la iglesia. Y esa fe es una fe poderosa. Una fe que se transmite, por eso transmitió esa fe a su hija.
su hija Eunice, y ella recibió también esa fe. No una fe muerta, una fe viva, una fe que obedecía, una fe que actuaba, una fe que le creía a Dios. Y esa fe comunicó a su hijo Timoteo en la misma fe también. Una fe poderosa. No una fe, no trabajo, yo vivo por fe. No, esa no es el fin de yo vivo por fe y no trabajo. Una fe que lo lleva a creer todo lo que Dios dice, que lo lleva a operar todo lo que Dios dice y hace una demostración de la fe de lo que usted tiene. Es decir, una fe que se transmite, que no muere con la persona, sino que la recibe y la transmite a la derecha, la transmite a la izquierda, la transmite para adelante, la transmite para atrás, la transmite para arriba, la transmite para abajo. Y donde quiera que va el hombre y la mujer de fe, transmite lo que posee, lo que tiene. Por eso hablamos de una fe no fingida. Esto lo aclara Santiago en el capítulo 2, verso 20. Santiago dice lo siguiente: ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Escuche bien. ¿Quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra, dice, es una fe muerta? Una fe muerta. ¿Qué puede hacer un muerto? Nada. No hace nada, está muerto, no puede moverse, no hace nada. ¿Y una fe muerta qué hace? Nada. No tiene acción, no tiene movimiento, no se puede sumar. ¿Qué le va a añadir a esa fe muerta? No le puede añadir nada, está muerta. Una fe que simplemente, hermano, dice que cree con su boca, pero con sus hechos habla y dice lo contrario. Sin embargo, la fe viva, la fe que acciona, dice que cree en Dios con su boca y lo testifica con sus obras y servicio a Dios. Da testimonio de la fe que está dentro de él. Por eso es que Santiago dice así: ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por la fe Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó? Escuche bien, ¿por qué actuó la fe? Porque es una fe viva, no es una fe muerta. ¿No ves que una fe muerta no actúa? Escucha la voz de Dios, escucha el mensaje de Dios, escucha la dirección de Dios y no actúa, sigue haciendo como Él quiere. Viene la reprensión, viene la enseñanza, viene la dirección, pero él sigue haciendo lo que él quiere porque es una fe muerta, que no actúa. Sin embargo, la fe que Dios puso en el corazón de los escogidos de Dios es una fe que los lleva a la obediencia a lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y esa fe y esa obediencia los lleva a oír lo que el Espíritu habla y dice. Y para él la palabra es lámpara para sus pies, es lumbrera a sus caminos. La palabra de Dios es el lugar de consulta, de consultorio para él. La palabra de Dios es la revelación, es el pan de su alma. La palabra del Señor la necesita. Es una fe viva, con hambre de las cosas de Dios, con hambre de la palabra, con hambre de la presencia de Dios, con hambre del Espíritu de Dios, con hambre. Es una fe que se mueve, que actúa. Sin embargo, la fe muerta no. Por eso dice hombre vano. ¿Cómo lo llama ese hombre que tiene una fe que no contiene obediencia? Dice, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por la fe, por las obras, Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ve que la fe actuó? Abraham tenía fe en Dios y Dios le dijo que haga algo. ¿Y qué es lo que hizo la fe en Abraham? Actuó. Usted dice que tiene fe en Dios y Dios le dice que haga algo. ¿Y qué es lo que hace su fe? Puede actuar porque es una fe viva, o simplemente Dios le dice que haga algo y usted sigue su camino, su rumbo. Entonces, ¿qué clase de fe es esa? Santiago habla justamente de una fe muerta, que no tiene vida, que no se mueve, que no obedece, que no hace caso a lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia, que sigue su camino, su ruta. Sin embargo, cuando muestra Santiago a Abraham como un modelo, le dice, ¿no ves? ¿No te das cuenta que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras?
No solamente la fe lleva a actuar, sino que las obras llevan las obras llevan al perfeccionamiento de la fe. Entonces, cuando las obras llevan al perfeccionamiento de la fe, la persona va creciendo en fe. Su fe va creciendo, se va haciendo cada vez más poderosa, más vigorosa, más firme. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que esperaba Dios de Abraham? Obediencia, obediencia. Por eso le mandó que sacrifique a su hijo. No necesitaba que lo sacrifique, pero él necesitaba obediencia de Abraham. ¿Qué cree usted que espera Dios de nosotros? No necesita que usted sacrifique su hijo, necesita obediencia, obediencia. Por eso la Biblia dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, porque expresó su fe que tenía en obras. Entonces, nosotros leímos en un principio, es necesario que contendáis ardientemente por la fe. Dios nos dio a nosotros una fe de los escogidos de Dios que nos lleva a la obediencia. Nosotros podemos obedecer a la fe o desobedecer a la fe. La fe fue dada. El Espíritu de Dios ilumina nuestro entendimiento y nosotros decidimos qué hacer. Por eso dijimos, el final del rumbo de nuestra vida, cada uno de nosotros es el que decide por su fin. Cielo o infierno, usted decide. Dios no lo empuja, sino que Dios le muestra el camino. Este es el camino, anda por él. Este es el camino, anda por él. Este es el camino, anda por él. No lo empuja, le muestra el camino. Usted decide. Por eso después ninguno de los que vaya al gran trono blanco va a poder justificarse y decir, yo no sabía, nunca escuché, yo nunca. No, porque le será mostrada todas las veces que le hablaron del camino y todas las veces que rechazó y que no quiso caminar por él. Entonces, él mismo, sus propias obras, lo van a condenar por haberse separado de Dios y no querer obedecer. Sin embargo, Dios puso en nosotros una fe que nos lleva adelante. La fe de los escogidos de Dios. La fe que le cree a todo lo que Dios dice. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esto, a nosotros lo que hemos creído, nos da seguridad. El mundo está desesperado. Nosotros estamos confiados como un leoncillo. Por eso, no tenemos que desmayar por el temor de los que no tienen a Cristo. Oremos. Vamos a estar unas reuniones sin culto, pero la oración en el templo, en su vida, tiene que ser constante y permanente. Más ahora, rogando por sus hijos, por sus cercanos, para que entre la salvación en el corazón de ellos. Y nosotros, como comunicadores, transmisores de la fe, no cesar de hablar la palabra de Dios a ellos. El libro de Hebreos 10:39 confirma y dice, pero nosotros, ¿que de quién está hablando? De los que somos de la fe. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Quiénes son estos? Nosotros, los que somos de la fe. Así que, hermanos amados, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Las cosas se van a presentar empeorando, pero nosotros confiamos en el Señor. No desmayemos y sigamos en comunión unos con otros, y orando a favor de la nación para que este mal se aparte de ellos. Amén, hermano. Contenderemos ardientemente por la fe,
Entonces nos ponemos de pie. Esto es lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia. Oramos. Amado Señor, alabamos tu nombre, te ensalzamos y te damos gracias por permitir reunirnos, Señor, delante de ti, a oír tu palabra, Señor, el cual afirma y confirma la fe que has dado un día en nuestro corazón. Una fe viva, una fe eficaz, una fe que actúa, una fe que cree y obra. Gracias, Señor. Tu misericordia esté operando en todos tus hijos. Guarda a tus hijos, Señor, de esta plaga, de este mal. Tus ángeles acampen alrededor de sus hogares, de sus hijos. Señor, que tu Espíritu Santo los esté librando de toda mano del maligno. En ti confiamos y nos refugiamos. Tú eres nuestro refugio y nos ponemos a tu sombra, bajo tus alas, confiando, Señor, en ti. Padre, gracias te damos por tan grande amor en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Cantamos.